Era una tarde calurosa de agosto en Santa Cruz, una ciudad mexicana vibrante y llena de contrastes, donde el sol parecía brillar intensamente, reflejando la vida y las luchas de sus habitantes. En medio del bullicio de la plaza principal, una simple pregunta flotaba en el aire: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de reescribir tu historia? Esta indagación, aparentemente inocente, podría cambiar el destino de una mujer y un hombre cuyas vidas se habían entrelazado en un pasado lejano, pero que ahora se encontraban en realidades opuestas. Valentina González, una mujer elegante y decidida, caminaba por la plaza. Su presencia imponente y confiada llamaba la atención de todos a su alrededor. Ella era la representación del éxito y la ambición, pero detrás de su fachada impecable, había una vulnerabilidad que pocos conocían. Valentina llevaba sueños de un futuro brillante, pero también el peso de una vida que siempre parecía estar bajo el control de otros, especialmente de su esposo, Antonio Vega. En ese momento, Valentina no solo buscaba un propósito en su vida, sino que también ansiaba libertad. Al otro lado de la plaza, Felipe Guzmán, el exnovio de Valentina, vivía una realidad muy diferente. Ahora en situación de calle, luchaba diariamente contra las adversidades que la vida le había impuesto. El contraste entre la vida de Valentina y la de él era evidente. Mientras ella disfrutaba de lujos y privilegios, Felipe enfrentaba la soledad y la desesperación. Sin embargo, sus ojos aún brillaban con la esperanza de un renacimiento, de una oportunidad para volver a ser quien era antes de que la vida lo derribara. El encuentro inesperado entre Valentina y Felipe en la plaza principal sacó a la luz recuerdos de un pasado que ambos intentaban olvidar. Entre sonrisas nerviosas y miradas que decían más que las palabras, se reconectaron, recordando los sueños de juventud y las promesas no cumplidas. Esa conversación, aunque cargada de nostalgia, también estaba impregnada de una sensación de vulnerabilidad, pues ambos sabían que la vida había tomado caminos distintos y difíciles. Sin embargo, el regreso de Felipe no pasó desapercibido. Antonio, el esposo controlador y celoso de Valentina, pronto se enteró del reencuentro. Su reacción fue inmediata y posesiva, alimentada por celos e inseguridades. Planeó un esquema para desacreditar a Felipe, un hombre que, a los ojos de Antonio, representaba una amenaza no solo para su matrimonio, sino también para su imagen. El primer enfrentamiento en la plaza fue explosivo. Antonio acusó a Felipe de robo, plantando una trampa con la billetera que él mismo había dejado atrás. Esta escena no solo expuso la fragilidad de la situación de Felipe, sino que también comenzó a generar dudas en la mente de Valentina sobre el carácter de su esposo. La propuesta de Valentina de ofrecer una segunda oportunidad a Felipe, dándole un empleo en las industrias Vega González, parecía un acto de compasión, pero también una forma de mantenerlo cerca y protegerlo. Antonio aceptó de mala gana, pero solo como parte de un plan para monitorear y manipular a Felipe. Esta transición al entorno corporativo trajo nuevos desafíos para Felipe, quien ahora luchaba por adaptarse a un mundo que antes le era familiar, pero que ahora parecía distante y hostil. A medida que Felipe se integraba en este nuevo contexto, comenzó a notar comportamientos sospechosos de Antonio y Lucía, su asistente. Fragmentos de evidencia comenzaron a formarse en su mente, revelando un esquema de desvío de recursos que amenazaba no solo a la empresa, sino también la vida de todos los involucrados. Con este descubrimiento, la conexión entre Felipe y Valentina se profundizó. Él decidió confiarle sus sospechas y juntos comenzaron a investigar más a fondo. El conflicto entre Felipe y Antonio escaló rápidamente. En un enfrentamiento público, Antonio, en un arranque de furia, acusó a Felipe de robo en el trabajo, presentando pruebas falsas que buscaban destruir la reputación del exnovio de Valentina. Felipe, en un acto de valentía, se defendió y denunció a Antonio y Lucía, revelando las verdades que estaban ocultas bajo capas de manipulación. Valentina, ahora dividida entre el amor por su esposo y la amistad con Felipe, decidió intervenir, revisando las evidencias y decidiendo investigar más profundamente. La acción de Valentina al reunir pruebas concretas contra Antonio y Lucía se convirtió en el punto culminante de la historia. Su determinación en buscar la verdad no solo desenmascaró a los villanos, sino que también restauró el orden en la empresa y en su propia vida. La captura de Antonio y Lucía trajo una nueva esperanza para Felipe y Valentina, que ahora podrían trabajar juntos para reconstruir la confianza y fortalecer la empresa. Con un renovado sentido de propósito, Felipe y Valentina se dedicaron a crear una cultura de integridad y compasión en las industrias Vega González, estableciendo un nuevo estándar de ética y transparencia. Mientras tanto, su amor floreció nuevamente, fundamentado en el respeto y la verdad, superando los obstáculos que la vida les había impuesto. Esta historia, que comenzó con un reencuentro inesperado, culminó en una profunda reflexión sobre segundas oportunidades, integridad y la importancia de luchar por un futuro mejor. Valentina y Felipe, ahora unidos en su viaje, prometían días mejores no solo para ellos,
sino también para todos aquellos que cruzaran su camino. Esta narrativa, repleta de emoción y superación, invita al público a reflexionar sobre sus propias vidas y la importancia de nunca rendirse ante sus sueños, sin importar las adversidades. Valentina sabía que su regreso al trabajo en las industrias Vega González no sería fácil, especialmente con la presencia de Antonio siempre acechando como una sombra. El primer día estuvo marcado por una serie de pequeños desafíos que pusieron a prueba su resiliencia y determinación. Al llegar a la empresa, Valentina se encontró con miradas curiosas y susurros disfrazados entre los empleados. Había una atmósfera de expectativa e incertidumbre. Ella respiró hondo, tratando de contener la ansiedad que comenzaba a surgir. Tan pronto como entró en la sala de reuniones, se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en ella. El ambiente era tenso, y Valentina sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Como una mujer fuerte y decidida, se esforzó por transmitir confianza, pero las voces internas de duda comenzaron a resonar en su mente. ¿Qué se esperaba de ella ahora? ¿Sería capaz de tomar las riendas de la empresa y cambiar la cultura tóxica que se había instalado bajo la supervisión de Antonio? Pronto, surgió una situación inesperada. Durante una presentación, uno de los gerentes, visiblemente nervioso, cometió un error que podría costarle a la empresa una gran suma de dinero. Valentina, al darse cuenta de la gravedad del error, sintió una mezcla de frustración y compasión. Sabía que el gerente estaba bajo presión, y, en lugar de atacarlo, decidió ayudarlo a encontrar una solución. Esta elección no solo demostró su liderazgo, sino que también comenzó a crear lazos de amistad con otros empleados, quienes empezaron a verla como una aliada. Mientras tanto, Felipe enfrentaba sus propios obstáculos en su nueva posición. Adaptarse al entorno corporativo tras su experiencia de vida en las calles era un gran desafío. Se sentía fuera de lugar, como un pez fuera del agua, mientras intentaba acostumbrarse a la dinámica y la cultura de la empresa. Sin embargo, la presencia de Valentina le proporcionaba un sentido de seguridad y esperanza. En un momento de vulnerabilidad, Felipe le confesó sus inseguridades, y Valentina, a su vez, compartió sus propias luchas y cómo estaba decidida a superar los desafíos. Este intercambio de experiencias comenzó a crear una amistad sólida entre ellos, fortaleciendo la conexión que ya existía. A medida que los días avanzaban, Valentina se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, Antonio estaba saboteando sus iniciativas. Comenzaron a surgir pequeños obstáculos, documentos desapareciendo, reuniones reprogramadas sin explicación, información crucial siendo retenida. Valentina sintió que estaba siendo vigilada, lo que la dejó inquieta. En conversaciones con Felipe, comenzó a expresar sus desconfianzas sobre los métodos de Antonio. Juntos empezaron a juntar las piezas del rompecabezas, aunque Valentina aún dudaba en confrontar a su marido directamente. Los primeros conflictos que Valentina enfrentaba no eran solo externos. Dentro de ella había un torbellino de emociones. La duda sobre su capacidad para liderar y hacer cambios era constante. Se preguntaba si realmente estaba lista para enfrentar a Antonio y sus manipulaciones. Esta lucha interna la hizo sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, la motivó a buscar un cambio real. Felipe, quien también luchaba contra los fantasmas de su pasado, comenzó a ver en Valentina una fuerza que deseaba tener. El deseo de levantarse y la determinación que Valentina exhibía lo inspiraban a enfrentar sus propios miedos. Su amistad comenzó a florecer, y las conversaciones que tenían al final de la jornada estaban llenas de planes y sueños para el futuro, creando un espacio seguro donde ambos podían soñar nuevamente. Sin embargo, pequeños indicios de los conflictos mayores que estaban por venir comenzaron a aparecer. Valentina notó que Antonio estaba cada vez más irritado y defensivo ante cualquier sugerencia de cambio. Las tensiones aumentaron cuando él comenzó a cuestionar sus decisiones frente al equipo, intentando socavar su autoridad. Felipe, por su parte, comenzó a recibir amenazas veladas, sugiriendo que debería alejarse de la empresa y de Valentina. Ambos sabían que la lucha apenas comenzaba. Estos primeros desafíos, que parecían pequeños en comparación con lo que estaba por venir, fueron cruciales para moldear la determinación de Valentina y Felipe. Aprendieron a confiar el uno en el otro, a enfrentar sus miedos y a apoyarse en momentos de inseguridad. Cada obstáculo superado sirvió como un peldaño hacia lo que estaba por venir, preparándolos para los conflictos mayores que se acercaban, donde serían puestos a prueba como nunca antes. Valentina, ahora más fuerte y enfocada, estaba decidida a no dejar que las acciones de Antonio la paralizaran. Con cada nuevo desafío, se volvía más resuelta en su búsqueda de justicia e integridad. Así, su historia comenzaba a desarrollarse, repleta de luchas, superaciones y la promesa de un futuro diferente. Valentina era consciente de que su regreso a las industrias Vega González sería un verdadero campo de batalla. Con cada paso que daba,
Sentía el peso de las expectativas y la presión de un entorno que no la acogía completamente. Antonio, su marido y ahora antagonista, parecía estar en una misión para desestabilizarla. La tensión entre ellos crecía cada día, y Valentina se encontraba constantemente en alerta, tratando de anticipar sus movimientos. El primer gran desafío surgió en una reunión crucial, donde Valentina presentó un nuevo proyecto que buscaba modernizar los procesos de la empresa. Ella estaba emocionada y creía que este cambio podría revitalizar al equipo, y al mismo tiempo, alejar la cultura tóxica que Antonio había alimentado. Sin embargo, la presentación fue interrumpida por comentarios sarcásticos de Antonio, que intentó menospreciar sus ideas ante el equipo. Valentina sintió que su confianza tambaleaba, pero decidió mantener la compostura. En lugar de dejarse abatir, recordó las conversaciones que tuvo con Felipe, que la animaban a ser firme y a no dejarse intimidar. Mientras tanto, Felipe luchaba por adaptarse a su nuevo papel. Estaba decidido a demostrar su valor, pero la dinámica competitiva de la empresa lo dejaba angustiado. Un día, al entrar en la sala de descanso, escuchó a algunos empleados comentando sobre la nueva directora y cómo era poco probable que se mantuviera en el cargo mucho tiempo. Eso lo impactó profundamente. Sabía que Valentina estaba enfrentando dificultades y, en muchos momentos, se sentía impotente para ayudarla. En un momento de vulnerabilidad, él se abrió con Valentina, expresando sus inseguridades. La amistad entre ellos comenzó a profundizarse, y Valentina se convirtió en una fuente de inspiración para Felipe, quien vio en ella una fuerza que quería emanar. Sin embargo, esos momentos de conexión fueron interrumpidos con frecuencia por eventos que encendían la tensión entre Valentina y Antonio. Un día, después de una reunión en la que Antonio la menospreció nuevamente, Valentina decidió que era hora de confrontarlo. En su mente, trazó un plan, pero el miedo de perder todo lo que había construido la paralizó. Y así, en lugar de imponerse, optó por retirarse a reflexionar. La lucha interna de Valentina se intensificaba. Por un lado, quería ser una líder fuerte y asertiva. Por otro, el miedo a fracasar y a ser vista como un fraude la impedía actuar. Mientras caminaba por la empresa, reflexionando sobre sus dudas, Valentina se cruzó con una nueva empleada, Clara, que se había transferido de otra sucursal. Clara era una mujer carismática y decidida, que había enfrentado sus propias batallas en un entorno corporativo dominado por hombres. Se convirtió en una aliada inesperada, compartiendo experiencias y ofreciendo apoyo emocional. Clara vio el potencial de Valentina y la animó a luchar por los cambios que creía necesarios. La relación entre Valentina y Clara rápidamente se fortaleció, pero la presencia de Antonio seguía siendo una sombra constante. Él aumentó la presión sobre Felipe, insinuando que debería alejarse de Valentina, sugiriendo que ella no era digna de confianza. Felipe, a su vez, comenzó a sentirse dividido entre su lealtad a Valentina y la necesidad de mantener su empleo. La tensión aumentaba entre ellos, poniendo a prueba la amistad que había comenzado a florecer. Con cada nuevo obstáculo, Valentina se sentía más desafiada. Comenzó a darse cuenta de que lo que estaba en juego era más que solo su posición en la empresa, era una cuestión de integridad y de luchar contra un sistema que favorecía la opresión. En un momento de desesperación, decidió que no podía permitir que Antonio siguiera saboteando sus iniciativas. Con el apoyo de Clara y Felipe, Valentina comenzó a trazar un plan para exponer las manipulaciones de Antonio, pero aún dudaba en dar el paso definitivo. Los conflictos internos de Valentina se convirtieron en un campo de batalla emocional. La idea de confrontar a Antonio la aterrorizaba, pero sabía que, si no lo hacía, se rendiría a un ciclo de miedo y sumisión. Mientras tanto, Felipe, inspirado por la fuerza de Valentina, también comenzó a levantarse. Recordó sus luchas en el pasado y cómo había superado obstáculos que parecían insuperables. Juntos, formaron una alianza silenciosa, decididos a luchar por un futuro más justo para todos en la empresa. A medida que pasaban los días, Valentina comenzó a darse cuenta de que su lucha no era solo personal. Se estaba convirtiendo en la voz de otros empleados que se sentían oprimidos e inseguros. El impacto emocional de los conflictos que enfrentaba la llevaba a cuestionar sus creencias sobre liderazgo y fuerza. Cada pequeño avance era una victoria, pero los retrocesos eran dolorosos y desafiantes. Sin embargo, Valentina estaba decidida a seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar sus miedos de frente. El clima en la empresa estaba a punto de cambiar. La tensión entre Valentina y Antonio crecía, y las consecuencias de sus acciones comenzaban a manifestarse. Valentina sentía que estaba en una encrucijada, donde cada elección podría determinar no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor. Y así, la batalla por la justicia y el cambio se intensificaba, creando un ambiente donde cada decisión contaba y cada relación era puesta a prueba. Valentina se sentía como si estuviera en un laberinto sin fin,
rodeada de muros impenetrables. El clima en la empresa se volvía cada vez más tenso, y la atmósfera pesada parecía sofocarla. En cada nueva reunión, Antonio intensificaba sus provocaciones, lanzando comentarios hirientes que no solo menospreciaban sus ideas, sino que también creaban un clima de desconfianza entre los miembros del equipo. Valentina se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra su esposo, sino contra un sistema que se alimentaba de rivalidades e inseguridades. Esa semana, surgió un nuevo desafío. La empresa estaba enfrentando una crisis financiera, y la presión para recortar costos se convirtió en un tema recurrente en las reuniones. Antonio utilizó esta situación a su favor, argumentando que las innovaciones propuestas por Valentina eran un desperdicio de recursos. Manipulaba la información de tal manera que muchos en el equipo comenzaron a creer que Valentina era la responsable de los problemas de la empresa. Este giro no solo sacudió la autoconfianza de Valentina, sino que también la aisló aún más, dejándola vulnerable en un momento crítico. Física y emocionalmente exhausta, Valentina se vio luchando contra las noches sin dormir. Las preocupaciones la consumían, y comenzó a mostrar signos de desgaste. Clara, al percibir el cambio en su amiga, trató de alentarlo a buscar formas de aliviar el estrés. Las conversaciones entre ellas se volvieron más frecuentes, pero Valentina sentía que, por más que intentara, la presión externa se estaba volviendo insoportable. Las palabras de aliento de Clara, aunque reconfortantes, no podían apagar la duda que se había instalado en su mente. Mientras tanto, Felipe enfrentaba sus propias batallas. El clima de desconfianza promovido por Antonio afectó su relación con Valentina. Se encontraba en una encrucijada, dividido entre el deseo de apoyar a Valentina y la necesidad de proteger su posición en la empresa. El miedo de perder su amistad lo consumía, y comenzó a evitar las conversaciones más profundas. Esa distancia afectó a Valentina, que notó el cambio en Felipe, pero no sabía cómo actuar. La amistad que había florecido entre ellos parecía estar desvaneciéndose bajo el peso de las circunstancias. Con la presión aumentando, Valentina decidió que necesitaba una estrategia. Con el apoyo de Clara, comenzó a recopilar datos y testimonios de empleados que también se sentían desvalorizados y manipulados por Antonio. El plan era crear un informe completo que mostrara las consecuencias de sus acciones y cómo eso impactaba la moral del equipo. Valentina sintió una ola de esperanza al darse cuenta de que no estaba sola en esta lucha y que otros estaban dispuestos a unirse a ella. Sin embargo, cuando Valentina estaba a punto de presentar el informe a un selecto grupo de directores, Antonio armó un nuevo movimiento. Se anticipó y realizó su propia presentación, descalificando las ideas de Valentina y alegando que sus propuestas eran irresponsables, especialmente en tiempos de crisis. La sala estaba dividida, y Valentina sintió que el suelo había desaparecido bajo sus pies. La traición de Antonio la golpeó como un impacto, y la duda que había intentado combatir se intensificó. Con la voz entrecortada, se levantó y decidió que era hora de confrontarlo de una vez por todas. El enfrentamiento fue intenso. Valentina, con el corazón acelerado y la mente en ebullición, expuso sus preocupaciones y evidencias. La tensión en la sala era palpable mientras todos observaban el conflicto. Antonio, con una sonrisa arrogante, intentó desviar las acusaciones, pero Valentina no retrocedió. Se apoyó en las palabras de Clara y en las experiencias compartidas, y, por un breve momento, se sintió fuerte. Sin embargo, la mirada de Felipe, que antes la apoyaba, ahora estaba llena de incertidumbres. Este cambio la desestabilizó, y, en un momento de debilidad, Valentina dudó. La reunión terminó sin una resolución clara, pero Valentina sabía que había cruzado una línea. El enfrentamiento la hizo darse cuenta de que se estaba alejando no solo de Antonio, sino también de Felipe. Las consecuencias emocionales de ese día fueron devastadoras. Esa noche, Valentina tuvo dificultades para dormir, el peso de la duda y la incertidumbre la perseguía. Se cuestionó si realmente tenía lo necesario para liderar, si la lucha valía el precio que estaba pagando. Mientras tanto, Clara, preocupada por su amiga, decidió confrontar a Felipe. Le advirtió sobre lo que estaba en juego, no solo para Valentina, sino para todos en la empresa. Clara creía que Felipe se estaba dejando llevar por la manipulación de Antonio y que necesitaba rescatar su lealtad hacia Valentina. Esta conversación encendió una chispa en Felipe, quien comenzó a darse cuenta de que su vacilación estaba perjudicando no solo la amistad, sino también lo que creía que era justo. Decidió que necesitaba levantarse y apoyar a Valentina, incluso si eso significaba arriesgar su posición en la empresa. A medida que pasaban los días, la tensión entre Valentina y Antonio se volvía cada vez más insostenible. Valentina se dio cuenta de que necesitaba un plan más audaz. Con la ayuda de Clara y la nueva determinación de Felipe, comenzaron a articular una estrategia que no solo expusiera a Antonio,
sino que también uniera a los empleados en torno a una causa común. La batalla estaba lejos de terminar, pero Valentina sentía que, ahora, estaba rodeada de verdaderos aliados, listos para enfrentar las dificultades a su lado. Con la determinación renovada, Valentina comenzó a ver que cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento. La lucha por la justicia y el cambio no era solo suya, representaba una nueva era para todos en la empresa. Cada paso que daba, incluso los más vacilantes, la llevaba hacia un futuro en el que no sería solo una directora, sino una líder que inspiraba y unía a las personas a su alrededor. El viaje apenas comenzaba, y Valentina estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Valentina estaba en su oficina, revisando los datos que había recopilado en las últimas semanas, cuando recibió una llamada inesperada de Clara. La voz de su amiga, normalmente alentadora, estaba tensa. Clara le informó que un grupo de empleados había decidido manifestarse contra Antonio, organizando una reunión para discutir las prácticas cuestionables de liderazgo de él. Esta noticia, en un primer momento, trajo un alivio temporal, pero pronto una ola de ansiedad la golpeó. La creciente tensión en la empresa era palpable, y sabía que la situación podría convertirse en un conflicto abierto. En la reunión, Clara y otros colegas se posicionaron en contra de Antonio, pero su respuesta fue rápida e implacable. No solo se defendió, sino que también contraatacó, amenazando con despedir a aquellos que se atrevieran a cuestionar su autoridad. Valentina, al escuchar esto, sintió un escalofrío en la espalda. El miedo se apoderó de la sala, y el coraje que antes unía a los empleados rápidamente se disipó. La idea de un enfrentamiento directo parecía ahora una trampa, y Valentina comenzó a dudar si realmente era el momento de actuar. Durante la noche, Valentina se quedó despierta, reflexionando sobre lo que había sucedido. La presión para elegir un lado se volvía insoportable. Lo que antes parecía una lucha por la justicia ahora se estaba transformando en un campo de batalla donde las consecuencias eran reales y devastadoras. Las palabras de Clara resonaban en su mente, pero, al mismo tiempo, se veía atormentada por cuestionamientos. ¿Era este el momento de levantarse o sería más prudente retroceder y preservar su posición? La incertidumbre la consumía. Al día siguiente, mientras caminaba por los pasillos de la empresa, Valentina notó un cambio en el ambiente. Empleados que antes se mostraban solidarios ahora evitaban el contacto visual con ella, como si la alianza que habían formado estuviera desmoronándose. Fue entonces que un evento inesperado la golpeó como un rayo. Antonio, en una reunión general, anunció el despido de uno de los colaboradores que había sido vocal en sus críticas. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La traición y la injusticia estaban allí, a la vista, y la realidad de lo que enfrentaban se volvió innegable. Este momento transformador dejó a Valentina en estado de shock. Las emociones la inundaron, la indignación, la tristeza y, sobre todo, una nueva determinación. Se dio cuenta de que no podía seguir al margen de esta lucha. Esa despedida no era solo una estadística, era una advertencia clara de lo que podría sucederle a cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad de Antonio. El dolor y la impotencia que sentía se transformaron en un impulso. Valentina sabía que necesitaba actuar, no solo por sí misma, sino por todos en la empresa que estaban siendo silenciados. Con una nueva perspectiva, Valentina convocó una reunión con Clara y Felipe. Necesitaba un plan que no solo enfrentara a Antonio, sino que también uniera a los empleados en un movimiento de resistencia. Durante la discusión, expresó su visión de un futuro donde la transparencia y el respeto fueran la norma, y no la excepción. Clara, inspirada por la pasión de Valentina, ofreció sus habilidades de comunicación para ayudar a elaborar una declaración colectiva que expresara el descontento del equipo. Felipe, por su parte, comenzó a abrirse sobre sus dudas y reafirmó su compromiso de ponerse al lado de Valentina, incluso si eso significaba arriesgar su puesto. La nueva alianza entre ellos se fortaleció, y Valentina sintió que finalmente tenía la fuerza necesaria para luchar. Su determinación, ahora alimentada por el deseo de justicia y la solidaridad de sus compañeros, se podía sentir en el aire. Visualizó un futuro en el que el liderazgo no estuviera marcado por la opresión, sino por la colaboración y la innovación. El evento que la había sacudido profundamente ahora se convertía en el combustible para su lucha. Con el plan en mano, Valentina y sus aliados comenzaron a movilizar a colegas en un movimiento organizado. A cada conversación que tenían, más personas se unían a la causa. La sensación de camaradería y propósito colectivo era electrizante. Valentina se dio cuenta de que la lucha no era solo suya, era una batalla por todos los que se sentían desvalorizados y amenazados. El miedo que antes la paralizaba ahora se había transformado en un llamado a la acción. Mientras las tensiones aumentaban y la expectativa por el clímax de la batalla se acercaba,
Valentina sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. El enfrentamiento final contra Antonio se convertiría en un punto de inflexión, no solo para su carrera, sino para la cultura de la empresa. Se preparó para lo que vendría, consciente de que ya no estaba sola. La transformación que había experimentado la hizo más fuerte y decidida, y estaba lista para enfrentar los desafíos que se presentaran, con la certeza de que la justicia y la solidaridad prevalecerían. Valentina sintió que el impacto del despido de su colega reverberaba por toda la empresa, y las consecuencias inmediatas comenzaron a manifestarse de diversas formas. Al llegar al trabajo a la mañana siguiente, la atmósfera estaba cargada de tensión. Los susurros en los pasillos parecían más altos, y el miedo flotaba en el aire como una nube pesada. Cada uno de los empleados parecía estar en un estado de alerta, conscientes de que sus voces podrían ser silenciadas de manera brusca, al igual que la de su colega. Valentina notó que muchos evitaban discutir cualquier asunto que pudiera interpretarse como una crítica al liderazgo de Antonio. Este cambio la hizo sentir más aislada, incluso con el apoyo de Clara y Felipe. En la reunión que Valentina convocó con Clara y Felipe, la urgencia de la situación quedó clara. Lo que era un movimiento de resistencia estaba comenzando a parecer una misión arriesgada. Mientras discutían sus estrategias, Valentina se dio cuenta de que muchas de las personas que inicialmente se mostraron dispuestas a unirse a la causa ahora estaban dudando. La despido había creado un clima de desconfianza y miedo, y la idea de oponerse a Antonio parecía cada vez más solitaria. Valentina se sintió desafiada a mantener la moral alta entre sus compañeros, pero la presión se estaba volviendo insoportable. Con el paso de los días, nuevos obstáculos comenzaron a surgir. Antonio, al darse cuenta de que su autoridad estaba siendo cuestionada, intensificó su vigilancia. Comenzó a monitorear las interacciones entre los empleados, haciendo reuniones individuales para intimidar a aquellos que mostraban signos de descontento. Valentina y sus aliados se convirtieron en objeto de chismes y miradas sospechosas, y algunos de sus compañeros comenzaron a retroceder, preocupados por las posibles repercusiones de involucrarse en la lucha. El clima de camaradería que había surgido se estaba desvaneciendo, y la sensación de solidaridad que antes los unía comenzó a fragmentarse. A pesar de las dificultades, Valentina sentía que estaba pasando por un proceso de crecimiento. El dolor de la injusticia y la traición que presenció se transformaron en una fuerza impulsora. Comenzó a buscar maneras de mantenerse firme, incluso cuando las incertidumbres la rodeaban. En conversaciones con Clara y Felipe, Valentina expresaba su deseo de no solo resistir, sino de crear un espacio donde todos pudieran sentirse seguros para expresarse. Esta determinación renovada le trajo un nuevo vigor, y la visión de un futuro mejor comenzó a tomar forma en su mente. Los desafíos que surgían eran constantes, pero Valentina comenzó a desarrollar una resiliencia que antes no conocía. Recordaba las palabras de Clara sobre la importancia de luchar por la verdad, y ese recuerdo le ayudaba a mantener el enfoque. Incluso cuando se sentía desanimada, buscaba inspiración en las historias de personas que habían enfrentado adversidades similares. Esta nueva perspectiva la ayudó a ver que, aunque la lucha fuera difícil, no estaba sola. La fuerza de la unión que había experimentado anteriormente aún estaba presente, solo necesitaba ser reavivada. A medida que Valentina se preparaba para el enfrentamiento final con Antonio, la tensión aumentaba. Sentía que estaba al borde de un cambio significativo, no solo en su vida, sino en la vida de todos a su alrededor. El enfrentamiento se acercaba, y Valentina sabía que necesitaba estar lista. La expectativa crecía, y cada paso que daba la llevaba más cerca del momento en que tendría que confrontar no solo a Antonio, sino también sus propios miedos e inseguridades. Lo que antes parecía una lucha solitaria ahora se transformaba en un movimiento colectivo. Valentina comenzó a organizar pequeños encuentros con aquellos que aún creían en la causa. Estos encuentros estaban llenos de discusiones, intercambio de ideas y, sobre todo, un espacio seguro donde las personas podían compartir sus experiencias sin miedo a represalias. Esta red de apoyo comenzó a expandirse, trayendo nuevos aliados dispuestos a luchar por el cambio. Con cada nuevo apoyo que recibía, Valentina se sentía más confiada. Se dio cuenta de que la lucha contra Antonio no era solo sobre confrontar un liderazgo opresor, sino sobre crear un ambiente donde todos pudieran prosperar. Esta nueva visión trajo un propósito renovado a su vida, y la idea de que la justicia era posible se volvía cada vez más real. Valentina estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación, decidida a no dejar que el miedo la paralizara nuevamente. El clímax se acercaba, y Valentina sabía que lo que estaba por venir sería decisivo. La lucha por la justicia y por la voz de sus colegas se había convertido en un viaje de autodescubrimiento para ella. Las repercusiones del punto de inflexión que había experimentado no solo moldearon sus acciones, sino que también revelaron la fuerza que siempre había estado dentro de ella. Con una renovada valentía,
Valentina se preparó para el enfrentamiento final, consciente de que, independientemente del resultado, se había convertido en una defensora del cambio y de la esperanza. Valentina respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. La reunión con Antonio estaba programada para esa tarde, y sabía que era el momento decisivo. El ambiente estaba tenso, y cada paso hacia la sala de conferencias parecía resonar en su corazón. Había una expectativa palpable entre sus colegas, que se habían reunido en las cercanías, ofreciendo miradas de apoyo silencioso. Valentina sabía que, de alguna manera, todos estaban involucrados en esta lucha, incluso aquellos que dudaban en manifestarse abiertamente. Cuando entró en la sala, encontró a Antonio ya sentado a la mesa, con una expresión que mezclaba desdén y curiosidad. Él la observó con una sonrisa irónica, pero Valentina estaba decidida a no dejarse intimidar. Las palabras de Clara resonaban en su mente: la verdad es un arma poderosa. Con esa convicción, Valentina comenzó a exponer sus preocupaciones. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme y clara. Habló sobre el clima de miedo que se había instalado en la empresa, sobre la desconfianza que impregnaba las relaciones y sobre la necesidad de restablecer un espacio donde todos pudieran sentirse seguros y respetados. Antonio la interrumpió, tratando de desmerecer sus palabras, pero Valentina no retrocedió. A cada intento de silenciarla, se sentía más fuerte. Recordaba los rostros de sus colegas, el apoyo que había recibido en cada pequeño encuentro que había organizado. La rabia creciente dentro de ella se transformó en una fuerza que la impulsaba a continuar. Es hora de dejar de tener miedo, dijo, mirando a los ojos de Antonio. Es hora de reconocer que la cultura del miedo no nos lleva a ningún lado. Necesitamos un ambiente saludable, donde podamos crecer y contribuir de manera significativa. La tensión en la sala aumentó. Antonio se levantó, su presencia imponente llenando el espacio. ¿Realmente piensas que puedes cambiar esto sola? ¿Que tu pequeña rebelión hará una diferencia?, disparó, su tono desafiante resonando. Valentina sintió un escalofrío en el estómago, pero recordó todo por lo que había pasado. Recordó la valentía que había encontrado en sí misma y en las personas que la rodeaban. No estaba sola. No estoy sola, respondió, con firmeza. Y no se trata solo de mí. Esto es sobre todos nosotros. Sobre nuestra dignidad como profesionales. El clímax de la confrontación se acercaba. Antonio, quien siempre había sido una figura autoritaria, parecía estar perdiendo el control. Valentina, sintiendo la oportunidad, continuó exponiendo las injusticias que habían ocurrido en la empresa, los casos de despidos arbitrarios y el impacto emocional que esto causaba. Con cada palabra, veía su propio miedo disiparse, dando lugar a una determinación inquebrantable. En un momento de alta tensión, Antonio disparó un ataque personal, tratando de desestabilizarla. Eres solo una empleada común, Valentina. ¿Qué sabes realmente sobre liderazgo?, provocó. Su corazón se aceleró, pero en lugar de ceder a la provocación, respiró hondo y recordó las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Soy una empleada común, pero también soy la voz de muchos que se sienten invisibles bajo tu gestión. Y eso es lo que importa, dijo, sintiendo que sus palabras resonaban no solo en la sala, sino en la mente de cada colega que la apoyaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se dio cuenta de que había un punto de inflexión en el aire. Antonio, dándose cuenta de que sus tácticas de intimidación estaban fallando, dudó. Vio una grieta en su fachada de control, y eso la animó a seguir adelante. Basta de miedo. Basta de silenciar a quienes tienen algo que decir. Juntos, podemos crear un espacio donde todos seamos valorados, declaró, su voz resonando con pasión. Mientras hablaba, Valentina sintió que la energía de la sala cambiaba. Miradas de apoyo comenzaron a consolidarse en los rostros de sus colegas, y un murmullo de aprobación comenzó a esparcirse. Esa sala, que antes parecía un campo de batalla, se estaba transformando en un espacio de solidaridad. El impacto emocional del momento no era solo de ella, era de todos los presentes, que comenzaban a unirse en torno a una causa común. Antonio, al percibir el cambio, intentó recuperar el control, pero Valentina ya había plantado la semilla de la resistencia. Esta no es solo tu empresa, Antonio. Es nuestra empresa. Y no vamos a permitir que el miedo dicte nuestras vidas, afirmó, y el murmullo se intensificó, transformándose en aplausos tímidos que rápidamente se hicieron más fuertes. El clímax había llegado a su apogeo. Valentina enfrentó su mayor desafío, no solo la autoridad de Antonio, sino el miedo que la había paralizado durante tanto tiempo. En lugar de retroceder, había encontrado su voz, no solo para ella misma, sino para todos a su alrededor. Y esa nueva voz no solo desafió a Antonio,
sino que también inspiró a sus colegas a levantarse y unirse a la lucha por un ambiente de trabajo más justo y respetuoso. El enfrentamiento culminó en un momento de profunda reflexión. Valentina se dio cuenta de que, independientemente del resultado de esa reunión, ella había cambiado. Ya no era la mujer que se sentía aislada e impotente. Ahora era una líder, una defensora del cambio, y su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. El impacto emocional de esa lucha no se limitó a ella, sino que reverberó en toda la empresa, sembrando las semillas de una nueva cultura que podría florecer a partir de ese día. Valentina observó la sala a su alrededor, el calor de los aplausos aún resonando en sus oídos. Lo que había comenzado como una batalla individual contra Antonio se había transformado en un movimiento colectivo. Sintió una ola de emociones, alivio, gratitud y una determinación renovada. La reunión no solo liberó su voz, sino que también despertó el coraje de sus colegas, quienes ahora se sentían parte de algo más grande. En las semanas siguientes, el cambio fue palpable. Valentina se convirtió en un referente dentro de la empresa, un símbolo de resistencia y esperanza. Las conversaciones que antes se susurraban en rincones oscuros ahora eran abiertas y valientes. La gente comenzó a compartir sus experiencias, y un nuevo espíritu de camaradería se estableció. Juntos formaron un comité para discutir e implementar cambios significativos en el ambiente de trabajo. Lo que antes parecía una misión imposible ahora estaba al alcance. Al reflexionar sobre su viaje, Valentina se dio cuenta de cuánto había crecido. Las inseguridades que la acompañaban no se habían borrado por completo, pero ahora formaban parte de su historia, no de su identidad. Aprendió que el verdadero liderazgo no proviene de la autoridad, sino de la capacidad de escuchar y unir a las personas. Las lecciones que había aprendido eran profundas y transformadoras. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Las relaciones que cultivó a lo largo del camino también prosperaron. Clara, su amiga y apoyo incondicional, se convirtió en una aliada en el comité. Juntas organizaron talleres y sesiones de retroalimentación, promoviendo un espacio donde todos se sintieran escuchados y respetados. Su amistad se fortaleció, y Valentina descubrió que tener a alguien a su lado hacía toda la diferencia. La presencia de personas que creían en el cambio la animaba a seguir luchando, incluso cuando los desafíos parecían mayores que ella. Antonio, por otro lado, no quedó impune. La presión pública y la creciente insatisfacción de los empleados comenzaron a afectar su posición. Aún intentaba mantener el control, pero Valentina se dio cuenta de que su influencia estaba disminuyendo. La cultura del miedo que él había cultivado se estaba desvaneciendo, dando paso a un ambiente donde las voces eran escuchadas y respetadas. La transformación que tanto temía ahora se volvía inevitable. Valentina también comenzó a recibir reconocimiento externo. La empresa fue nominada a premios de diversidad e inclusión, y las iniciativas que surgieron a partir de su valentía comenzaron a ser elogiadas en conferencias y foros del sector. Esto no solo trajo una nueva luz a su equipo, sino que también le hizo darse cuenta de que su lucha tenía un impacto más allá de las paredes de la empresa. Ese cambio podría inspirar a otras organizaciones a replantearse sus culturas corporativas. A medida que la nueva cultura se afianzaba, Valentina no podía dejar de pensar en el futuro. ¿Qué más podrían alcanzar juntos? ¿Cómo podrían seguir promoviendo un ambiente de trabajo que valorara la dignidad y el respeto? La esperanza invadió su corazón. Sabía que la lucha no había terminado, pero ahora tenía una visión clara de lo que quería lograr. Y así, Valentina se preparó para el siguiente paso. Con el apoyo de sus colegas, comenzó a trabajar en un proyecto de mentoría para nuevos empleados, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos y valorados desde el primer día. Era una forma de perpetuar la cultura positiva que habían creado juntos. Con cada nuevo logro, sentía que estaba no solo construyendo un futuro mejor para ella misma, sino también para todos a su alrededor. Mientras miraba por la ventana de la oficina, Valentina sonrió. El sol brillaba e iluminaba la ciudad, y sentía que, finalmente, había encontrado su lugar. La transformación que comenzó con un acto de valentía había desatado una ola de cambios que la llevó a un nuevo propósito. No solo se convirtió en una voz para quienes se sentían invisibles, sino también en una líder que inspiraba a otros a levantarse y luchar por un ambiente de trabajo más justo y acogedor. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero Valentina estaba lista para enfrentarlos. Con la fuerza de su comunidad a su lado, sabía que podían conquistar cualquier obstáculo. Y así, la historia de Valentina no era solo sobre su lucha individual, sino sobre la transformación colectiva que había ayudado a crear, un legado que iría mucho más allá de su propio crecimiento. Valentina observó el impacto de sus elecciones y acciones a lo largo del viaje. La transformación que había iniciado dentro de la empresa reverberó en cada rincón,
tocando la vida de sus colegas de maneras que nunca podría haber imaginado. La cultura del miedo, que antes imperaba, ahora era reemplazada por un ambiente de apoyo y colaboración. Las personas comenzaron a sentirse valoradas, y el comité que Valentina y sus colegas formaron se convirtió en un verdadero faro de esperanza. Las ideas que surgían en las reuniones eran innovadoras y respetadas, y la creatividad florecía. Clara, su amiga y aliada, se había convertido en colíder del comité. Juntas, guiaron al equipo a través de un proceso de autodescubrimiento y empoderamiento. Clara, que antes se sentía insegura al expresar sus opiniones, ahora hablaba con confianza, inspirando a otros a hacer lo mismo. Su amistad se fortaleció aún más, y Valentina se dio cuenta de que cada logro era una victoria compartida. El vínculo que crearon no solo resistió los desafíos, sino que se convirtió en una fuerza vital en sus vidas profesionales. Antonio, confrontado por el cambio, no pudo adaptarse. Su incapacidad para escuchar y cambiar sus prácticas culminó en su salida de la empresa. Valentina sintió una mezcla de emociones, alivio, pero también compasión. Sabía que el cambio era necesario, pero también entendía que cada persona tiene su historia. En sus reflexiones, se dio cuenta de que la lucha por un ambiente de trabajo más justo no era solo sobre derribar figuras de autoridad, sino sobre construir un espacio donde todos pudieran prosperar. A medida que el comité avanzaba con sus iniciativas, Valentina comenzó a reflexionar sobre su propio viaje. Las inseguridades que antes la paralizaban ahora eran vistas como parte de su crecimiento. Reconocía que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la disposición de avanzar incluso cuando el camino parecía incierto. Cada paso que dio, desde la reunión decisiva hasta la formación del comité, moldeó no solo su futuro, sino también el de sus colegas. Valentina se sentía más fuerte, más segura y más conectada a las personas a su alrededor. El reconocimiento externo que la empresa comenzó a recibir trajo un nuevo sentido de propósito. Valentina se dio cuenta de que sus acciones podrían inspirar a otras organizaciones a repensar sus culturas. La idea de que su lucha podría tener un impacto más allá de los muros de la empresa la llenó de esperanza. Soñaba con un futuro donde los ambientes de trabajo fueran verdaderamente inclusivos y donde cada voz fuera escuchada. A medida que la nueva cultura se consolidaba, Valentina comenzó a planear el siguiente paso. El proyecto de mentoría que estaba desarrollando no era solo una oportunidad para nuevos empleados, sino una forma de garantizar que el cambio se perpetuara. Quería que cada nuevo colaborador sintiera la misma acogida y respeto que ella había luchado por establecer. Esta visión la motivaba, y estaba decidida a crear un legado duradero. Mientras miraba por la ventana de la oficina, Valentina sintió una ola de gratitud. El sol brillaba intensamente, simbolizando la nueva era que estaba surgiendo. Sabía que el camino aún estaba lleno de desafíos, pero ahora tenía el coraje y la determinación necesarios para enfrentarlos. Con el apoyo de sus colegas, estaba lista para continuar la lucha por un ambiente de trabajo más justo y acogedor. El viaje de Valentina no era solo sobre sus victorias personales, sino sobre la transformación colectiva que ayudó a crear. Se había convertido en una líder que no solo luchaba por sí misma, sino por todos los que se sintieron invisibles. Y mientras se preparaba para el futuro, Valentina sabía que el verdadero cambio era un proceso continuo. Lo que había comenzado como un acto de coraje ahora se convertía en un movimiento que podría resonar en diferentes esferas e inspirar a muchos otros a levantarse y luchar por sus derechos. Valentina estaba lista para el desenlace, pero sabía que la lucha por la justicia, la inclusión y la dignidad nunca terminaría. Las semillas que habían sido plantadas apenas comenzaban a brotar, y su historia estaba lejos de llegar a su fin. Miró hacia el horizonte, llena de esperanza, sabiendo que el futuro era prometedor y que, juntos, podrían conquistar cualquier desafío que se presentara en su camino. El viaje de Lucas finalmente llegaba a su clímax. Después de enfrentar desafíos que pusieron a prueba no solo su coraje, sino también su determinación y fe en sí mismo, estaba a punto de cosechar los frutos de su lucha. La ciudad, que antes parecía un laberinto de incertidumbres y miedos, ahora se presentaba ante él con un nuevo brillo, simbolizando la transformación no solo del lugar, sino principalmente de su alma. Las decisiones que Lucas tomó a lo largo del camino lo llevaron a un punto de reflexión y autoconocimiento. Había aprendido que cada error, cada desvío, contribuía a su crecimiento personal. Al ayudar a los demás, descubrió que también estaba, de alguna manera, ayudándose a sí mismo. El acto de extender la mano al prójimo no solo creó lazos, sino que también le dio un propósito renovado. Su papel en la comunidad, antes solo un sueño distante, ahora se había convertido en una realidad palpable y gratificante. La ciudad, que antes estaba marcada por la desconfianza y el miedo, comenzaba a florecer con la esperanza que Lucas y sus nuevos amigos trajeron. Organizaron eventos,
crearon espacios para el diálogo y cultivaron un espíritu de unión. Los habitantes, que antes se sentían aislados, ahora se reunían para celebrar sus logros y enfrentar sus dificultades juntos. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero la persistencia y la visión de Lucas mostraron que un futuro mejor era, de hecho, posible. Mientras Lucas caminaba por las calles que ahora eran suyas, se dio cuenta de que había dejado atrás sus inseguridades. La imagen que tenía de sí mismo, una vez marcada por la duda, ahora se reflejaba en un joven confiado y lleno de vida. Se había convertido en un líder, no por imposición, sino por su capacidad de inspirar a los demás a ser mejores. La transformación que experimentó no era solo exterior, reverberaba en cada decisión que tomaba, en cada sonrisa que recibía y en cada mano que estrechaba. Y así, al mirar hacia el horizonte, Lucas no solo vio una ciudad revitalizada, sino también un futuro prometedor que lo esperaba. Había encontrado su lugar en el mundo, un papel que no era solo sobre él, sino sobre todos a su alrededor. El crecimiento que sentía no era solitario, era un crecimiento colectivo, un cambio que resonaba en cada rincón de esa ciudad que ahora latía con vida. La vida de Lucas, sin embargo, no se limitaba a un solo logro. Sabía que los desafíos aún existían y que el viaje continuaría. Pero ahora se sentía preparado para enfrentarlos. Con cada obstáculo, había aprendido la resiliencia y la importancia de mantenerse firme en sus principios. Lo que antes era un peso ahora se convertía en una invitación a la acción, una oportunidad de seguir con la evolución que tanto deseaba. En una tarde soleada, mientras se reunía con sus amigos en un parque que habían revitalizado juntos, Lucas reflexionó sobre todo lo que había vivido. El dolor se había transformado en aprendizaje, la incertidumbre en esperanza y el miedo en valentía. Había descubierto que la verdadera fuerza no está en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Esa lección, quizás la más valiosa de todas, era el legado que deseaba dejar. Lucas miró los rostros sonrientes a su alrededor y sintió un calor en el corazón. Comprendió que la felicidad no era un estado permanente, sino una serie de momentos entrelazados. Cada risa, cada abrazo y cada palabra de apoyo eran fragmentos de algo mucho más grande. Una nueva narrativa estaba siendo tejida, y él era parte de ella. Así, mientras la suave brisa acariciaba su rostro y las risas resonaban a su alrededor, Lucas se hizo una promesa a sí mismo. Se comprometió a nunca dejar de luchar por un mundo mejor, a nunca olvidar las lecciones que había aprendido y a siempre valorar a aquellos que caminaron a su lado. El viaje que había comenzado como una carga se había transformado en una celebración de la vida, y estaba listo para continuar esa danza. El mensaje que Lucas llevaba consigo era claro y poderoso. El cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. No importa cuán oscura pueda parecer la travesía, siempre hay una luz al final del túnel, una esperanza por encontrar. Y, aún más importante, la verdadera felicidad reside en compartir esa luz con los demás. La vida es una tapicería hecha de experiencias compartidas, y cada hilo, cada color, contribuye a un cuadro más amplio y hermoso. Lucas sonrió al darse cuenta de que, aunque su viaje estaba lejos de terminar, había encontrado un propósito y una comunidad que lo apoyaba. Su historia no era solo sobre él, era sobre todos los que se permitieron soñar y luchar por un futuro más brillante. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, se preparó para los próximos capítulos de su vida, sabiendo que, independientemente de los desafíos que vendrían, nunca estaría solo.